Vivo en Zaragoza. No es la ciudad más emocionante del mundo, pero tiene su encanto, cafeterías pequeñas, barrios tranquilos y suficiente movimiento como para aburrirse. La casa de mi madre está en una zona residencial al sur, donde los vecinos se saludan por la calle y los niños todavía juegan en las aceras. Pero para mí, esa casa dejó de sentirse como hogar hace tiempo. Esta historia lleva tiempo dentro de mí, atragantada. Y por fin, tengo que sacarla. Todo comenzó con Carlos, mi padrastro. Aunque su nombre suene normal, para mí siempre fue el tipo de mi madre. Nunca quise llamarlo papá como ella me pedía cuando se casaron. De hecho, empecé a llamarlo padrastro Carlos de broma, y con el tiempo, se quedó. A él le molestaba. A mí, me encantaba. Carlos llegó a nuestras vidas 3 años después de que mi padre falleciera por un infarto. Fue un golpe duro. Mamá quedó devastada, y al principio no la juzgué por intentar rehacer su vida. Pero cuando trajo a Carlos a casa, todo se torció. El tipo vino con su hija de 15 años, Claudia, y convirtió nuestra casa en su pequeño imperio. Ella tenía vía libre para todo. Yo, ni siquiera podía abrir el frigorífico sin pedir permiso. Aguanté lo que pude. Me fui a estudiar a la Universidad de Zaragoza, aunque no estaba lejos, solo para respirar. Volví a los fines de semana, cuando el cuerpo me lo permitía. Pero hace justo una semana, algo pasó que lo cambió todo. Ese día, una clase fue cancelada y decidí volver a casa antes de lo previsto. No avisé a nadie. Solo quería dormir. Pero al abrir la puerta, escuché voces desde el salón. Me quedé inmóvil en el pasillo. Era Carlos. Su voz sonaba firme, molesta. A este inútil hay que echarlo, le dijo a mi madre. Así. Como si hablase de un mueble viejo. Mi madre no respondió al instante. Hubo silencio. Luego murmuró algo que no entendí, y Carlos volvió a hablar, más enfadado. Me tiene harto. Su presencia drena la energía de esta casa. Sentí como se me congelaba el estómago. Ella no decía nada. No lo defendía. No decía mi nombre. Y eso fue suficiente para mí. Di media vuelta y salí sin hacer ruido. Conduje un par de horas sin rumbo, comí algo rápido, tomé una cerveza con un colega, y volví entrada la noche. Sin hablar. Sin mirar a nadie. Me encerré en mi cuarto. Al día siguiente, explotó todo. Carlos entró de golpe en mi habitación. Prepara tus cosas, dijo seco. Fui directo a mi madre. Le pregunté por qué permitía aquello. No me respondió. Ni siquiera me miró a los ojos. Claudia estaba sentada en la cocina, desayunando, y al pasar junto a ella soltó una frase repugnante. Por fin se va el fracasado de la universidad. Estallé. Basta, le solté. Carlos perdió los papeles. Gritó, amenazó, me señaló la puerta. No respondí. Recogí mis cosas en silencio. Me llevó 1 hora. Luego salí. Fui directo a casa de mi tía, Carmen, la hermana de mi padre. Ella siempre ha estado ahí para mí, incluso en los momentos más turbios tras el funeral. Cuando le conté lo que había pasado, se enfadó tanto que tomó el teléfono y llamó a mi madre delante de mí. Le gritó que estaba cometiendo una locura dejando que un don nadie echara a su propio hijo de casa. Y colgó. Le quité el móvil antes de que pudiera decir más. Aún no quería romper del todo los lazos. Pero entonces le confesé algo que no había contado a nadie. 2 semanas atrás, vi a Carlos en una gasolinera en las afueras de Zaragoza. No estaba solo. Iba con una mujer rubia, claramente más joven. Reían, se cogían de la mano. Cuando me vio, se paralizó. No dije nada. Solo lo miré y me fui. Pero él supo que lo había visto. Y desde entonces, sabía que yo era un problema para él. Mi tía me miró seria. ¿Y cuántas veces crees que la ha visto? Me preguntó. Tienes que averiguarlo. Y eso hice. Después de esa llamada de mi tía Carmen, me senté a pensar en todo lo que había cambiado desde que Carlos entró en nuestras vidas. No era solo su actitud ni sus normas absurdas.
Era como había transformado cada rincón de la casa para girar en torno a él. Ya no había desayunos los domingos porque necesitaba silencio. Mamá dejó de usar vestidos ajustados porque los hombres en la calle miraban demasiado. Todo se estaba moldeando a su imagen, como si poco a poco borrara lo que habíamos sido. Y encima, estaba engañando a mi madre con otra. Una mujer que reía mientras le agarraba la mano, mientras él usaba el coche que antes servía para llevarme al médico o a mis partidos de fútbol. Necesitaba pruebas. No podía quedarme con la sospecha. Carmen no dudó ni un segundo. Mañana, vamos por él, dijo. Así que ayer por la tarde, salí rumbo a las afueras de Zaragoza, hacia un pequeño hostal cerca de la carretera de Teruel. Un sitio discreto, barato, el tipo de lugar donde nadie hace preguntas. Ya había visto a Carlos allí antes. Esta vez me preparé mejor, móvil cargado, cámara lista, auriculares, agua y paciencia. Me escondí en la parte trasera de una panadería cerrada frente al hostal. A las 4:10 llegó. Lo reconocí de inmediato, en el CRV gris de mamá. Ese mismo coche que me llevó al hospital cuando me rompí el brazo, que ella usaba para ir a trabajar. Ahora era su vehículo para la infidelidad. Llevaba puesta su sudadera beige de siempre, como si pudiera desaparecer entre los árboles. 5 minutos después, apareció ella. La misma mujer rubia. Vaqueros ajustados, suéter rojo, tacones. Caminaba con energía, como si estuviera yendo a una cita soñada. Carlos la vio y sonrió. La abrazó. Le dio un beso largo. Sin disimulo. Como si mi madre no existiera. Como si yo nunca hubiera sido parte de su historia. Grabé todo. Fotos. Vídeos. Desde el momento en que ella aparcó hasta que ambos cruzaron la puerta del hostal, abrazados. Me quedé 1 hora más, esperando. No salieron. Volví a casa de mi tía con las manos temblando, pero no por miedo. Era rabia, fue una mezcla entre justicia y asco. Me senté en el coche, seleccioné la mejor foto, esa donde él le agarraba la mano como si fueran 2 adolescentes enamorados, y se la envié directamente por WhatsApp con un solo mensaje. Adivina quién está mirando. La respuesta llegó en segundos. Primero un hablemos, después no se lo digas a tu madre, te lo ruego. Luego vino el clásico, lo arreglamos, lo que quieras. No respondí. No iba a darle el poder de controlar la situación. Entré a casa. Carmen doblaba ropa en el salón. Le enseñé las fotos sin decir palabra. Las observó un momento. Asintió y dijo: mañana vamos a casa de tu madre. Y esto se acaba. Así llegamos al día de hoy. A las 10:02 en punto, aparcamos frente a la casa de mamá. Carmen miró su reloj y murmuró: hora de destruir la mentira. La casa parecía la de siempre. Fachada blanca, persianas verdes. La bugambilia en flor trepando por la pared del porche. Tranquila por fuera, podrida por dentro. No tocamos el timbre. Carmen abrió con su propia llave, esa que no había usado en meses desde que Carlos hizo todo lo posible por apartarla. Entró con paso firme, carpeta bajo el brazo, como una abogada entrando al juzgado. Yo detrás, sin decir palabra. Carlos estaba en su sillón reclinable, viendo televisión con una taza de café. Chándal, zapatillas, despreocupado. Nos vio y parpadeó. Como si su cerebro no pudiera procesar la escena. Mamá estaba en la cocina, pelando patatas. Claudia, su hija, en su habitación. Se escuchaba música a lo lejos. Carlos se levantó. La tensión en su cuerpo lo delataba. Mamá salió al salón, aún con el trapo en la mano. Nos vio. No entendía nada. Carmen no explicó nada. Le entregó la carpeta en silencio. Mamá la tomó con cautela. ¿Abrió? La primera foto. Mano con mano, él y la rubia. La segunda, beso. La tercera, entrando al hostal. Su expresión no cambió. Solo sus dedos temblaron un poco. Carlos intentó reaccionar. Puedo explicarlo. Ella no dijo nada.
Es solo una amiga, dijo él. Hablamos, nada más. No quise preocuparte. Es Bernardo el que quiere arruinar esto. Carmen soltó una carcajada sarcástica. Mamá seguía en silencio. Claudia apareció en las escaleras, con su móvil y una bebida energética. ¿Otra vez Bernardo inventando cosas? Carlos le hizo una seña para que subiera. No lo hizo. Entonces mamá habló. Solo una frase, con voz fría. ¿Cuánto tiempo? Él dudó. ¿Cuánto? Repitió ella. ¿Unas semanas? Tal vez un mes. Carmen interrumpió. ¿Unas semanas? ¿Mientras le metías la lengua en la garganta en un hostal? Claudia se puso a gritar. Fue un error. ¿Estáis todos locos? Carlos perdió los papeles. ¿Ahora crees que eres un hombre? ¿Que lo sabes todo? No sabes lo que es ser responsable. Yo me quedé callado. Observando. Mamá entonces dijo. Quiero que os vayáis. Los dos. Hoy. Cuando mamá dijo esas palabras, quiero que os vayáis. Los dos. Hoy. El silencio que se formó fue como un vacío. Una pausa tan profunda que se podía oír el leve zumbido del frigorífico. Claudia dejó caer su lata de bebida energética al suelo. Carlos soltó una risa corta, incrédula, como si hubiera escuchado mal. No puedes estar hablando en serio, dijo, con la voz más suave que nunca le había oído usar. Estoy muy seria, respondió mamá. Tú y tu hija os vais hoy. Claudia estalló. No puedes echarnos. Esta también es nuestra casa. No, dijo mamá, y por primera vez su voz sonó más fuerte. Esta casa es mía. Yo la compré. Yo la mantuve. Tú y tu padre solo vivís aquí porque yo lo permití. Y ya no lo permito. Algo en Carlos se rompió en ese momento. Sus ojos buscaron apoyo, alguna emoción en su mirada que pudiera usar para manipularla. Pero no encontró nada. Lo intentó de otra forma. Se acercó despacio a mamá, con las manos abiertas como en una escena de reconciliación de telenovela. Hemos tenido altibajos, sí. Pero esto no somos nosotros, cariño. No dejes que Bernardo nos destruya. Podemos ir a terapia, hablarlo, empezar de nuevo. Luego intentó usar a Claudia. ¿Y ella? ¿Vas a dejar que tu decisión la destroce? Es solo una niña. Mamá lo miró con una calma que daba miedo. La destrozaste tú. Cuando trajiste a otra mujer a nuestra vida. Cuando mentiste. Cuando obligaste a mi hijo a irse de su propia casa. Carlos no tuvo respuesta. Claudia subió corriendo las escaleras, pateando cada peldaño como una niña enrabietada. La oímos gritar desde arriba que mamá era una loca y que yo era un bicho raro mentiroso. Luego un portazo. Fuerte. El marco de una foto se cayó de la pared del pasillo. Yo no dije nada. Ni falta hacía. El teatro se desmoronaba solo. Carmen, que había estado observando todo desde un rincón, sacó su teléfono y se fue a la terraza. Seguro que estaba llamando a su amiga abogada. Mamá volvió a la cocina y se quedó allí, de pie, como si acabara de tirar la basura y estuviera respirando por primera vez. Carlos no gritó más. Bajó la cabeza y subió las escaleras. Lo oímos abrir cajones, mover perchas. Claudia chillaba, lloraba, pateaba cosas. Después de casi una hora, bajaron los dos. Él con un bolso de lona negro sobre el hombro, ella con una maleta grande, roja, con la rueda rota que arrastraba como si pesara el doble. No nos miraron. Ni una palabra. Carlos solo dijo: volveremos por el resto. Mamá no respondió. Carmen ya estaba en la entrada, de brazos cruzados, como un guardia de seguridad. La advertencia era clara: si volvían sin permiso, no sería silencioso. No tenían coche. Claudia lo estrelló contra un buzón la semana anterior. Así que Carlos llamó a alguien. Unos minutos después, apareció una camioneta plateada vieja. Bajó un hombre calvo, con gafas de sol, que no saludó. Solo abrió la parte trasera y empezó a cargar las maletas.
Antes de subir, Claudia se giró hacia la casa. «Esto no ha terminado». Y dio un portazo. Carlos no dijo nada. Se metió en el coche. Y se fueron. La casa quedó en silencio. Pero no un silencio tenso como el que había reinado durante meses. Era un silencio limpio, nuevo, como cuando acabas de ventilar una habitación cerrada demasiado tiempo. Mamá se quedó en la cocina, sin moverse. Carmen volvió a entrar y se sirvió un vaso de agua, como si acabáramos de terminar una reunión de trabajo. Yo me senté en el sofá, sin saber si decir algo. Pero entonces mamá habló, sin mirarnos. Hace un mes encontré un perfume en el coche. No era mío. Me dije que sería de alguna compañera del trabajo, o de Claudia. Hizo una pausa. Luego encontré un recibo del hotel en Zaragoza. Dijo que había llevado a un amigo que necesitaba ayuda. Le creí. No del todo. Pero fingí. Carmen preguntó. ¿Por qué no dijiste nada? Mamá tardó en contestar. Finalmente se sentó en la mesa y me miró. Cuando te dijo que te fueras, lo odié. Sabía que estaba mal. Pero me convencí de que sería temporal, que volverías. Y cuando no volviste, no lo detuve. No te defendí. Se le humedecieron los ojos. Lo siento, Bernardo. De verdad lo siento. Yo asentí. Había estado esperando escuchar eso durante meses. Pero ahora que lo oía, no sentí rabia. Solo cansancio. Como si por fin soltara un peso que llevaba mucho tiempo colgado al cuello. Entonces dijo algo más. Me quedé con él porque tenía miedo. Pensé que nadie más me querría. No con un hijo adolescente, no con todo el equipaje que arrastraba. Estaba harta de estar sola. Carmen se inclinó sobre la mesa, seria. Estar sola es 1000 veces mejor que vivir con alguien que te borra. Mamá rió por la nariz, un sonido seco, pero sincero. Lo sé ahora. Me acerqué y me senté a su lado. No estás sola. Ya no. Ella me miró y por primera vez en muchos meses vi algo distinto en su rostro. Alivio. Como si, por fin, pudiera creer que no tenía que fingir más para no quedarse sola. Esa noche no hablamos mucho. El agotamiento era otro. No del cuerpo. Del alma. Pedimos comida china del sitio de siempre, en la calle Mayor. Mamá pidió su clásico pollo con naranja y arroz extra. Carmen pidió cerdo agridulce. Yo, dumplings y tallarines. Comimos en el salón, con las cajas abiertas sobre la mesa, arropados con mantas, mientras en la tele ponían una película cualquiera. No hubo gritos. No hubo tensión. Solo nosotros. Y por primera vez en casi un año, volvió a sentirse como un hogar. Han pasado 10 días desde que Carlos y Claudia se marcharon. Aunque todavía hay cajas por ordenar y rincones donde flota su olor, el ambiente en casa es distinto. Como si el aire se hubiera renovado, como si todo el polvo acumulado en el alma se hubiera barrido de golpe. Mi madre no ha vuelto a llorar. Tampoco sonríe todo el tiempo, pero cuando prepara café por la noche, ya no lo hace mirando al suelo, con miedo de hacer ruido. Ahora lo hace canturreando bajito, con la bata puesta y el pelo recogido, como antes, cuando todo era más sencillo. Carmen sigue viniendo casi todos los días. Trae pan, fruta, películas en USB y sobre todo, calma. Tiene esa manera suya de sentarse en silencio que dice más que 1000 palabras. A veces habla con mamá largo rato en la cocina. A veces cocinan juntas. Otras veces simplemente se quedan mirando por la ventana sin decir nada. Yo he vuelto a dormir bien. Sin sobresaltos, sin tener que caminar de puntillas para no provocar gritos. Mi habitación me pertenece otra vez. Mi llave vuelve a abrir una casa donde no se grita, donde no hay tensión en el aire. Todavía hay momentos de silencio incómodo, sí. Pero es el tipo de silencio que cura, no el que envenena. Una noche, mientras cenábamos comida china en el salón, mamá soltó algo de pronto. Aún espero oír sus pasos por el pasillo. Pero luego recuerdo que ya no están. Lo dijo sin rencor, sin lágrimas. Solo como un pensamiento en voz alta.
Carmen le apretó la mano. Yo simplemente asentí. No hace falta hablar mucho. Todos sabemos lo que hemos vivido. Pero lo más importante es lo que estamos construyendo ahora, algo limpio, tranquilo y, por fin, nuestro.